gracias al Partido Socialista por traer esta comparecencia y también al consejero de Sanidad por comparecer hoy aquí. Bueno, hablar de la atención primaria es hablar del núcleo fundamental para el cuidado de la salud de los madrileños. El núcleo fundamental, no un filtro, no, el núcleo fundamental para el cuidado de la salud de los madrileños. Y esto, se lo he dicho muchas veces, es algo que ustedes sistemáticamente han ignorado gobierno tras gobierno. Lo hemos visto, se lo digo siempre. Ustedes creen en un sistema hospitalocéntrico, se vuelcan en los hospitales y nunca han creído en la atención primaria. Nunca han creído, y la muestra clara y evidente es lo que ocurrió en la pandemia, en la época dura de la pandemia, que aún seguimos en pandemia, cuando en vez de reforzar la atención domiciliaria y la atención primaria, dilapidaron la atención primaria, se cerraron prácticamente los centros de salud y se pertrecharon en las urgencias de los hospitales. Eso lo hemos visto. Gracias a Dios, la pandemia, si algo bueno ha traído, es que hemos visto cuál es el papel fundamental de la atención primaria y ha sacado a la luz carencias ya existentes, estructurales, de hace muchísimos años. Y hablar de atención primaria es hablar de sus profesionales históricamente mal pagados y, sobre todo, maltratados, infravalorados, considerados como profesionales de segunda por estar en la atención primaria frente a los profesionales de hospitalaria, donde siempre se ha hecho una división, donde siempre se ha trabajado de espaldas entre primaria y hospitalaria. Como digo, hablar de atención primaria es hablar de sus profesionales. Y hoy en día, actualmente, el primer problema que tenemos, yo siento mucho, tengo que decirlo, es el déficit estructural de los médicos de atención primaria, sobre los que yo me voy a centrar, a riesgo de que por aquí me llamen clasista, como me llamaron cuando pedí que se reconociera COVID como enfermedad profesional para los médicos. Hay que hablar de los médicos, porque realmente vivimos un momento muy dramático. Es el principal problema. ¿Es una responsabilidad que tienen ese déficit estructural de médicos que hay entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas? Sí. Sí, el Gobierno central también tiene su responsabilidad. Recordemos que Mariano Rajoy, el Partido Popular, también gobernó durante 6-7 años en el Gobierno central y tampoco hicieron grandes cosas por la atención primaria. Pero es que tienen las competencias transferidas. Si no quieren que sea así, pues bienvenidos a Vox, las devolvemos todos al Gobierno central. Pero hoy por hoy las comunidades tienen prácticamente todas las competencias transferidas. ¿Cuáles son los principales problemas de la atención primaria en cuanto a eso que se llaman recursos humanos, que son los profesionales, las personas? Uno, un déficit de salario económico, están mal pagados, y otro, un déficit de salario emocional, están mal tratados. Los médicos de atención primaria tienen que ganar más. Yo sí creo que hay que meter más dinero y que dar más presupuesto para la atención primaria y que habría que pedirlo. Yo sí lo creo así. Yo creo que hay que sacar del gasto farmacéutico de atención primaria para que no nos confundamos. ¿Cuánto hay que invertir en atención primaria? ¿Un 20, un 25, como dice la OMS, un 18? Lo que sea suficiente y eficiente, porque a lo mejor con un 18% de inversión en atención primaria podemos convertir ese gasto, ese presupuesto en eficiente y poder atajar los problemas que tenemos para mantener una sanidad pública eficiente y sostenible. Mire, yo he estado revisando las intervenciones. Recuerdo el 10 de diciembre de 2020 aquí ya, cuando les pregunté por aquel acuerdo de salida de guardia de los médicos de los 477 famosos euros brutos al mes, que nunca se llegó a autorizar por la Consejería de Hacienda. Y estamos hablando del 10 de diciembre de 2020. Todavía los médicos siguen pidiéndolo. Y no fue una promesa, un plan, fue un acuerdo de salida de huelga. Y hoy lo siguen pidiendo y por entonces estaban lejos de las elecciones. En cuanto al salario emocional, el principal problema que hoy en día se tiene en la atención primaria es el de la conciliación. Y para mí esto es clave, porque lo he vivido en primera persona. Un pediatra no puede despedir a su hijo a las 9 de la mañana en el colegio, que trabaja en turno de tarde, pensando que hasta al día siguiente no lo va a volver a ver. Eso es inviable. Aquí Unidas Podemos trajo una propuesta para eliminar esa propuesta organizativa que contemplaba reorganizar turnos deslizantes y turnos de mañana, preferiblemente. Y yo ya se lo dije aquí, no podemos prometer a los madrileños médicos en todos los centros de salud de 8 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos que ser honestos con los madrileños y reconocer que es inviable. Y lo que tenemos que hacer es intentar mejorar eso. Trajimos aquí una propuesta de conciliación para los trabajadores del SEMAL, que se me fue rechazada, en donde pedía, entre otras cosas, turnos 4 de mañana y 1 de tarde para los pediatras. Me la rechazaron aquí también.
Las condiciones de trabajo es fundamental. Si a un médico le podemos pagar más, pero mientras sigamos teniéndolos en esas condiciones precarias de trabajo, donde se han convertido en administrativos, donde no se hace nada por mejorar la burocratización, donde no se hace nada por mejorar la presión asistencial, pretenden que sean los médicos los que ahora, cuando hayan llegado al tope de pacientes, salgan a la sala de espera a pelearse con los pacientes, a decirle que ellos no les pueden ver más. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Y si no hay voluntarios para cubrir a esas personas? Mire, yo se lo digo siempre, tienen una nefasta gestión de los recursos humanos. Y hay una falta de planificación, lo hemos visto. Primero, unos informes que decían ustedes que con 17 SWAPs abiertos eran suficientes. Nunca los tuvimos esos informes, que yo los he pedido. Después eran 84. Han generado dolor y desconcierto en unos médicos que estaban contentos que eran pocos, que eran los de los SAR. Es una falta de planificación que ustedes tienen que solucionar. Y mire, para terminar, yo creo que ustedes se equivocan enfrentándose a los médicos. Yo he estado con los médicos que están encerrados en manoteras, que los saludo desde aquí a todos ellos. He estado con ellos y lo que me he encontrado allí, mire, no le puedo decir quiénes eran de derechas y quiénes eran de izquierdas. ¿Que habrá de todo? ¿Que hay utilización política de la sanidad? Por supuesto, no lo dudo. Pero yo he estado con ellos encerrados, yo he estado hablando con amics, como todos nosotros, y hay de todo. Y lo que le puedo decir es que lo que yo me he encontrado han sido compañeros que hablan en el mismo idioma que yo sobre la atención primaria, que perciben las mismas carencias, que tienen las mismas necesidades y que, aunque ustedes digan que son unos cuantos y son pocos, son los que están ahí y siguen. Pero yo le quiero decir que si ustedes llevan al 99,9%, porque en medicina no existe el 100%, de los médicos de primaria, las reivindicaciones que están pidiendo, le puedo asegurar que todos los suscribirían. Entonces, por favor, no se enfrenten a los médicos, porque es que lo han dado todo, han dado sus vidas, sin mirar, sin preguntar, sin pedir. Vamos a entendernos entre todos y, por favor, tiéndanles las manos y no se enfrenten con ellos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Rápidamente al señor Raboso. Esos 7,5 millones de euros que dice usted que son para guardias, ¿sabe para qué los hemos pedido? Para compensar los 200 euros mensuales que ustedes, bueno, el Gobierno de su partido, les quita a los médicos que hacen guardias en los hospitales desde que les pusieron la jornada laboral de 37 horas. Esos 200 euros que es, no voy a utilizar el término que creo que es, que se les quita todos los meses y no se les paga por hacer guardias, queremos que se recuperen. Eso parece. Yo sí creo que hay que invertir más y yo sí pediría más dinero para atención primaria. Yo sacaría el gasto de farmacia de atención primaria. Y le quiero decir, ese acuerdo de salida de huelga del 28 de noviembre de 2020 de 477 euros que le prometieron a los médicos, por lo que desconvocaron la huelga y que luego el señor Laschetti no firmó, les recuerdo que fue en noviembre de 2020. Ahí no había problema en que vos se hubiera puesto. Ahí no nos puede echar la culpa usted a nosotros y siguen sin cumplirlo. Yo le voy a poner un ejemplo. El 5 de enero, mire, yo fui a Fuencarral, al centro de salud, el 9 de enero. A que vieran a mi hijo la pediatra. Y la pediatra me llevó y me dijo, Gador, por favor, haced algo. Tenía a un médico de familia que llevaba 6 años en el centro de salud viendo pacientes de pediatría, que ese es otro problema. Le habían llamado el 5 de enero, jueves, el día de la cabalgata de Reyes, por la noche para decirle que el 9 ya no pasaba consulta. Y estaba llorando. Eso representa 3 déficits que tienen ustedes. Primero, el de la planificación. Segundo, el trato a los médicos y al personal. Y tercero, el no conocer cómo funciona la atención primaria. Porque a un médico, a unos padres y a una familia y a un niño que llevan 6 años con un pediatra y que de pronto llegan un lunes y se encuentran que ese pediatra ya no va a estar y ya no va a estar nunca con ellos, es atacar la base de lo que es la continuidad de atención primaria, la continuidad de cuidados, y eso es no conocer en realidad lo que supone el cuidado que se le da y la atención que damos los médicos de atención primaria a los pacientes. Eso es así, que por cierto la pediatría en la atención primaria habría mucho para esto. Señor Padilla, yo lo que quiero decirles es que tienen que aceptar y nos tienen que aceptar cuando aquí lo traigamos, y hay que reconocer que empezamos a ofrecer plazas, sobre todo en pediatría, pero en general, que permitan a los médicos que tienen miles de sitios alternativos a donde irse, atractivas, y priorizamos los turnos de las mañanas frente a los de las tardes para que las pediatras puedan conciliar y de una vez por todas, por favor, se olviden de quién firmen las propuestas y nos las apoyen, tenemos que ser honestos con la gente. Y yo, para terminar, señor consejero, se lo digo de corazón, no se enfrenten a los médicos. Si quieren que alguna vez vaya usted o vaya el señor Laschetti o vaya
Vayan, atiéndanles, siéntanse con ellos, no se enfrenten a ellos. Que son pocos, mire, yo le digo, se lo repito, el 99,9% de los médicos de atención primaria suscribirían lo que están pidiendo. No se enfrenten a ellos, por favor, tráiganlos, cuídenlos, los que se han ido que vuelvan y cuiden a los médicos. Gracias, señora Joya.